Hoy es un día especial porque vamos a presentar un libro y me diréis, bueno, pues prácticamente todos los programas nos presentas libro, ¿qué tiene de especial? Pues veréis, normalmente ya conocéis mi teoría de que muchos libros son versiones de libros que ya se han escrito y que se está escribiendo por enésima vez el mismo libro, aunque de diferentes formas. Pero muy pocas veces se encuentra uno un libro genuinamente original, un libro que no se ha escrito nunca, un libro que estaba por escribir. Y eso es precisamente lo que va a venir hoy Chris Aubeck a mostrarnos. Un libro que estaba por escribir, su libro se titula Artefactos alienígenas y es una historia de la ufología. Y diréis, bueno, pues ya está, una historia de la ufología se han escrito muchas. No como esta. Porque a lo mejor, cuando se hacen historias de la ufología, siempre se elige un momento de partida equivocado. Chris Aubeck, bienvenido a Días Extraños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados de tenerte por aquí y encantados de hojear tu libro que nos está pareciendo delicioso. De hecho, un libro que es de una honestidad muy firme, de una honestidad tremenda. Un libro en el que te atreves con un montón de mitos de la ufología y en el contacto que habíamos tenido previamente a la entrevista, me decías que incluso había habido gente que se había sentido un poquito molesta. Sí, es verdad. Muchos me han dado las gracias por hacer un trabajo tan profundo, mientras otros no quieren saber que llevamos 200 años, por lo menos, diciendo las mismas cosas. No quieren pensar que llevan 20 años reinventando la rueda. Lo que yo digo es que si uno se toma en serio este fenómeno, debería conocer la verdad sobre sus orígenes. Y la verdad es que me cuesta entender a la gente que prefiere seguir creyendo que esto es nuevo cuando en realidad nuestros bisabuelos hablaban de las mismas cosas. Sí, pero tal vez eso es propio de la naturaleza misma, de la ufología, donde a veces se nos cuela el pensamiento mágico y mucha gente es más fiel a sus creencias sabiendo que esa fidelidad le hace ser menos fiel a la verdad. Sí, es cierto. Pero bueno, en este libro intento hacer algo que nadie había hecho antes, que era reconstruir el pasado perdido de las creencias sobre ovnis y extraterrestres y averiguar de dónde viene todo. Y lo que quería saber era si no estamos reciclando esas viejas ideas sin darnos cuenta. Y resulta que, bueno, lo que muestro aquí es que hace 7 generaciones nuestros antepasados tenían las mismas ideas que nosotros sobre la vida en el universo y la posibilidad de que seres de otros mundos vinieran a visitarnos aquí. Eso es muy interesante porque entonces, ¿cuándo se empezó a creer en la existencia de extraterrestres, de alienígenas? Bueno, en el libro, pues hablo primero de los antiguos griegos, ya que fueron los primeros en teorizar sobre sobre otros mundos habitados. Una escuela filosófica conocida como atomismo, que fue fundada por Demócrito en el siglo V a.C., afirmaba que había muchos sistemas solares como el nuestro. Y en opinión de Epicuro, existe un número infinito de mundos en el universo, algunos de los cuales son como este y otros diferentes, incluidos aquellos que, como el nuestro, contienen seres vivos. Así que podemos hablar primero de los antiguos griegos, pero luego hubo un tiempo en el que el catolicismo no permitía que se debatiera la existencia de vida extraterrestre. Pero a partir del siglo XIV cambiaron de opinión y muchos teólogos empezaron a especular sobre planetas habitados. La mayoría de los principales intelectuales de la Ilustración participaron en este debate y la gran mayoría pues se mostró favorable a la idea de una pluralidad de mundos habitados. Por ejemplo, René Descartes, Immanuel Kant y muchísimos otros. Así que se puede decir que los intelectuales hablaban de extraterrestres en el pasado, incluso más que nosotros.
Otro concepto, y decías que estamos inventando la rueda una y otra vez, otro concepto que parece como muy moderno y que ahora mismo es muy familiar gracias a la televisión, entre otras cosas, es el de los alienígenas ancestrales. Y claro, la mayor parte de la gente se cree que esto se lo inventaron Zecharia Sitchin y Eric von Däniken, y la historia viene de mucho más atrás, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo era joven, era miembro de lo que se llamaba The Ancient Astronaut Society, que era una sociedad que pertenecía a los abogados de Eric von Däniken en Illinois y recibía el boletín todos los meses. Y yo también me imaginaba que éramos pioneros en un campo completamente nuevo. Pero lo que descubrí era que esta teoría comenzó en el año 1823. Caramba. Es que, de hecho, en el libro, y por primera vez, he podido demostrar quién fue el inventor y cuándo y por qué se inventó la teoría de que nuestros antepasados vinieron de otro planeta. Y lo que significa es que el año que viene, el 2023, se cumplen 200 años desde que se publicó por primera vez su libro sobre extraterrestres ancestrales. Otro fenómeno que, bueno, la mayoría piensa que es algo muy del siglo XX, muy contemporáneo, y además es un fenómeno muy polémico, es el de los contactados, el contactismo. Pues bueno, la mayor parte de la gente cree que esto pues se originó en los años 50 con personajes como Adamski, que luego continuó en los 60 y los 70 con otros personajes como Sixto Paz, pero también es algo que viene de muy antiguo. Exacto, y también 200 años antes justo, porque podríamos hablar de Emanuel Swedenborg, un científico sueco que publicó en 1758 un libro titulado Las tierras o mundos de nuestro sistema solar, donde su testimonio le sitúa directamente en la categoría de contactado. Y él afirmó haber hablado con espíritus de la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y otros lugares más allá incluso de nuestro sistema solar. Él decía que había cientos de miles de planetas, todos habitados, y contaba a sus seguidores que los ángeles de la Biblia también procedían de esos planetas, pero a la vez eran humanos, o por lo menos humanoides, y que permanecían en contacto con su planeta de origen. Luego, un grupo de extraterrestres, el que él llamaba los mercurianos, él creía que eran de Mercurio, le informó de que solo hay planetas habitados dentro de que no solo hay planetas habitados dentro de este sistema solar, sino que también existen alrededor de muchas otras estrellas. Así que estos son ideas que luego los contactados de los años 50 del siglo XX, como George Adamski, empezaron a escribir en sus libros. Y claro que nos parece como algo súper nuevo, como Star Trek y la Guerra de las Galaxias, pero esto existió hace 200 años, por lo menos. Siguiente cosa que parece muy nueva y no lo es tanto. Las religiones o las sectas ufológicas. Quizá la religión ufológica más famosa sean los raelianos y la más triste, célebre, Heaven's Gate, la puerta del cielo y el suicidio colectivo que trajo consigo. Claro, esto también, si nos remontamos en el tiempo, podemos encontrar otros ejemplos. Podemos acordarnos, por ejemplo, sin ir más lejos, de los mormones. Pues sí, es cierto. Curiosamente, en el libro también hablo de Heaven's Gate, y porque hay un paralelismo muy interesante entre lo que contó el líder Applewhite, de la secta esta de Heaven's Gate, y una historia publicada en 1865, donde también aparece un cometa en el cielo, donde hay un ser extraterrestre en la Tierra. Incluso alguien intenta tomar una foto de un ovni que sobrevuela un pueblo, y cuando lo revelan, pues encuentran unos jeroglíficos egipcios, y luego este ser dice
yo soy de otro planeta y ese cometa viene para recogerme, para recogernos, porque se lo dijo a una chica que le gustaba mucho, diciendo, tú realmente no perteneces a esta Tierra, tú eres de otro planeta como yo. Ya. Por lo tanto, al final, ella muere y es exactamente lo mismo que pasó en el caso de Heaven's Gate. Da miedo leerlo, de verdad, y lo metí en el libro. De todos modos, en realidad la iglesia de Swedenborg habría sido la primera secta de este tipo, pero también es cierto que no trataban de buscar o interpretar luces misteriosas en el cielo. Los mormones llegaron poco después y volvieron a crear toda una mitología sobre los extraterrestres. Entre sus escritos hay descripciones de visitas a la Tierra y la prensa mormona recogía todos los avistamientos de ovnis que había. Según ellos, Dios vivía en otro planeta llamado Kolob y uno de los fundadores de la iglesia enseñaba que Adán y Eva habían venido a la Tierra desde otro planeta. Es curioso porque el primer mormón, Joseph Smith, el gran fundador, Sí. creía que la Tierra había sido creada a partir de fragmentos de otros planetas y de esta forma explicaban la presencia de fósiles, Qué bueno. diciendo que eran restos de monstruos extraterrestres. Esto de que los dinosaurios eran monstruos extraterrestres, bueno, es una hipótesis pintoresca, pero es que tu libro está repleto de historias igualmente curiosas. Una que me ha llamado mucho la atención es la que decía que los aborígenes australianos en realidad procedían de otro planeta. ¿Cómo es esto? Sí, es muy curioso. Yo nunca he estado en Australia, pero tampoco me sorprendería demasiado. Explicaría un par de cosas. Pero bueno, es que cuando se descubrió o redescubrió Australia en 1777, pues todos los biólogos y geógrafos llegaron allí para intentar comprender cómo podía ser tan diferente del resto del planeta en su fauna y flora. Y empezaron a especular con la posibilidad de que el continente hubiera caído del cielo, tal vez como uno de los asteroides. Y en 1870, un francés llamado Auguste Dufresne presentó una teoría ante la Sociedad de Geógrafos de París que proponía que si los aborígenes y toda su tierra habían caído de otro planeta y que nadie la había reclamado como si fuese una maleta perdida, los europeos tendrían todo el derecho del mundo a quedarse con esas tierras y exterminar o esclavizar a los nativos. Y bueno, no se lo tomó muy en serio, pero es un ejemplo de cómo la teoría de los antepasados extraterrestres tiene un pasado muy oscuro. Y creo que si a cualquier persona le interesa estos temas, debería conocer el pasado perdido de cómo empezó todo. Así que, bueno, ahí está en el libro. Uh-huh. Oye, en el programa de hoy hemos estado hablando de espiritismo, hemos estado hablando de casos de mediums que canalizaban a antiguos compositores y escribían música y tocaban música como si fueran Beethoven o Mozart, pero en la historia del espiritismo, sobre todo en el gran auge que tuvo en el siglo XIX, no solamente se contactaba con difuntos, también se contactaba con extraterrestres. Sí, por supuesto. Es que durante todo el siglo XIX los espiritistas hablaban tanto con los muertos como con extraterrestres y a menudo con extraterrestres muertos. Hubo literalmente cientos de casos de los que hoy llamaríamos contactados, ya que se puso muy de moda contar las últimas noticias de Marte o de Júpiter. Luego, esto se convirtió después en lo que llamaríamos la visión remota, cuando alguien lanza su conciencia o espíritu a lugares lejanos para contar lo que ve allí. Así que si pudiéramos volver al siglo XIX, nos encontraríamos en un mundo en el que tanto en los teatros como en las iglesias y en las casas privadas había mucha gente poniéndose en contacto con los alienígenas
Y es interesante también ver que gente tan importante como el escritor Víctor Hugo también estuvo implicado en esto y se supone que se puso en contacto con gente de otro planeta, él decía de Júpiter. Y el libro también contiene ese diálogo entre él y el extraterrestre. Y ya buscando los orígenes de todo, el origen de la ufología, del estudio de los extraterrestres o de sus visitas, ¿dónde podríamos colocarlo? ¿Quién sería el primer ufólogo de la historia? Esta cuestión es complicada, pero para mí hay dos candidatos. En primer lugar tenemos a un estadounidense llamado Oliver Brown, que en 1857 presentó un avistamiento ocurrido en un pueblo llamado Jay, en Ohio. No sabemos en qué fecha ocurrió, pero los lugareños dijeron haber visto sobrevolar el pueblo una nave tripulada por gigantes. Brown declaró que estaba seguro de que nos visitaban seres de diversos planetas en viajes de ocio o en misiones científicas. Fui incluso hasta el pueblo de Jay, bueno, el ya desaparecido pueblo de Jay, para ver lo que quedaba más bien antes de escribir el libro. Bueno, no queda nada, pero a mí siempre me ha gustado ir a cada sitio para sentir lo que habrían sentido estas personas en el lugar, imaginar así, pues, una nave volando sobre el campo. Luego, en 1870, unos 13 años después, un sacerdote británico publicó una carta en la prensa en la que proponía que los habitantes de otros planetas podrían estar visitándonos y que esto explicaría muchos fenómenos paranormales, lo cual es una teoría que discutían en los años 70. Por ejemplo, Jacques Vallée hablaba mucho del componente paranormal en las experiencias OVNI. Y bueno, pues este hombre, este sacerdote escribió un libro de ciencia ficción sobre la visita de un extraterrestre que se comunica con su mundo desde la Tierra mediante espectáculos de luz. Así que para mí estos dos, por sus teorías, pueden calificarse probablemente como los primeros ufólogos. Luego, a finales del siglo XIX, hubo otros, pero eso ya lo dejaré para el volumen 2. Sí, porque vas a escribir, el libro va a tener 3 volúmenes, si no he entendido mal. Espero que sean solo 3 volúmenes. Bueno. Temo que sean una trilogía en 4 partes, porque ya veremos, porque me está llegando tantísima información tan interesante y nada de esto se había publicado en España, o en español. Nadie ni olía que esto existía. Así que, bueno, pues el año que viene sacaré el 2 y el 3 y ya veremos si hemos llegado con el 3 hasta el año 47. Ese es mi plan. Pues cuanto más escribas, más disfrutamos, o sea, ningún problema. Todo lo contrario. Vamos a seguir con lo de los alienígenas. Claro, alienígenas, todos nos imaginamos los típicos grises, cabezones, bajitos, con los ojos muy grandes. Luego también han tenido su momento los reptilianos. Pero si ha habido una especie de presuntos alienígenas que ha tenido mucho protagonismo desde siempre, es el de los nórdicos, con sus ojos azules, su alta estatura, su pelo rubio. ¿No hay un poquito de sustrato racista en esta gente tan aria? Es que el racismo es siempre un tema muy delicado, pero en el libro me comprometo a contar al lector toda la verdad. Así que a principios del siglo XIX existía la firme creencia de que los seres más avanzados, tanto en la Tierra como en el espacio, tenían que ser rubios y de ojos azules. Y tan arraigada estaba esta idea que aparecía en los libros de texto, se enseñaba en los colegios y muy poca gente dudaba de que esto fuese cierto. De hecho, no solo se decía que Adán y Eva eran como una pareja escandinava, sino que procedían de un planeta superior
donde todos eran así, lo que significaba que los negros, los chinos y los indios y los pueblos mediterráneos descendían de alienígenas genéticamente inferiores. Ya. Y esto se ve en la primera novela que se publicó acerca de un aterrizaje, el aterrizaje de un ovni en Bavaria, en Alemania, publicada en 1847, donde el humanoide no solo lleva un traje ajustado y muestra una especie de telepatía como los alienígenas de hoy, sino que tiene los ojos más azules y el pelo más rubio que nadie había visto jamás. Entonces, esta idea de cómo eran nuestros hermanos del espacio sobrevivió hasta los años 50, cuando se vean contactados como George Adamski hablando con venusianos supernórdicos. Claro que la palabra nórdico también no nació en la ufología, nació en lo que se puede llamar una especie de racismo científico del siglo XIX. Y entonces, en el libro lo que dejo claro, pero tampoco intento profundizar demasiado porque es un tema muy sensible, es que la relación entre los nórdicos y los seres inferiores dentro de la antropología en el siglo XIX se refleja fielmente en las historias de nórdicos y grises de hoy en día. Hablabas antes de eso, de que estábamos descubriendo el fuego con la ufología una y otra vez. Y claro, a día de hoy, en el 2021, hay mucha gente que todavía se documenta con libros escritos en la década de los 60, que sí, que fueron históricos, que sí, que marcaron una época, pero claro, la información que contienen esos libros, ¿tú crees que es fiable ahora mismo como para irla manejando? Es que es un tema muy complicado, es que depende del libro, pero también depende de si un determinado autor se ganaba la vida con esos libros y artículos. Porque en aquella época no había divulgadores, no como ahora, no existían los podcasts ni las páginas web, así que para sobrevivir y vender libros tenían que inventar historias nuevas, impactantes todo el tiempo. Yo creo que en el siglo XXI muchos autores como John Keel, Brad Steiger, Gray Barker y luego Zecharia Sitchin, por ejemplo, nunca hubieran podido publicar sus libros porque ya tenemos internet y puedes comprobar en un pispás lo que es verdad y lo que se ha inventado. Claro. De hecho, cuando escribí Wonders in the Sky con Jacques Vallée del año 2010, tuvimos que descartar 10 de cada 12 casos porque habían sido inventados en los años 60 y 70. Y aparte de eso, esta moda actual de reeditar las obras de aquella época, traducidas al español por primera vez, estas ediciones de coleccionista, lo único que consiguen es resucitar los viejos mitos y bulos que fueron desechados hace 40 años. Pues vamos con otro fenómeno que puede no ser tan nuevo como pensábamos, las abducciones. Porque claro, si nos remontamos atrás en el tiempo, nos encontramos que en la Edad Media había gente que le secuestraban las hadas. Esto, visto desde un prisma actual, hubiese sido una abducción alienígena. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ha habido abducciones antes de la época moderna de los ovnis, pero todavía no toco ese tema demasiado en el primer volumen. Sin embargo, en el segundo volumen espero encontrar un hueco para comparar las abducciones con las historias de hadas y demonios, ya que muestra muchos paralelismos. Lo que sí menciono, lo que sí pongo en el libro es un caso de hadas que es muy curioso porque se recogió sobre el año 1887 y va de un señor que va andando por el campo, lleva un pedazo de carne sobre el hombro y llega muy tarde a la casa de su señora. Y cuando le preguntan por qué llegas tan tarde, horas tarde, dice,
pues qué curioso, porque yo he observado algo rarísimo en el cielo y luego, bueno, es que contó una historia. Si quieres te lo cuento, Sí, lo por tengo favor. aquí mismo. Pues mira, am, esto se escribió ya hace 140 años. Sí. Observó, según dijo, un brillante meteoro que atravesaba el aire, al que seguía un anillo o aro de fuego, y dentro de este aro se encontraban un hombre y una mujer de pequeño tamaño, bellamente vestidos. Con un brazo se abrazaban y con el otro se agarraban al aro, y sus pies se apoyaban en la superficie cóncava del mismo. Cuando el aro llegó a la tierra, estos dos seres se bajaron de un salto y inmediatamente procedieron a hacer un círculo en el suelo. Tan pronto como lo terminaron, un gran número de hombres y mujeres aparecieron al instante y al ritmo de la música más dulce que el oído haya escuchado, comenzaron a bailar alrededor del círculo. El espectáculo era tan fascinante que el hombre se quedó, según pensó, unos minutos para presenciar la escena. El suelo a su alrededor estaba iluminado por una especie de luz tenue, y él observaba todos los movimientos de aquellos seres. Poco a poco, el meteoro que había atraído su atención al principio apareció de nuevo, y luego el aro de fuego llegó a la vista, y cuando alcanzó el lugar donde estaba el baile, la dama y el caballero que habían llegado en él saltaron dentro del aro y desaparecieron de la misma manera en que habían llegado al lugar. Qué Así bueno. que es muy, muy curioso porque ahí estamos hablando de un objeto redondo, como un platillo, pero con forma de aro que llega, que lo echa un meteoro en el cielo, y hay incluso tiempo perdido. No es un cuento de hadas normal, se parece muchísimo más a un caso de abducción. Pues estamos repasando la práctica totalidad de lo que constituye el fenómeno ovni y viendo, no sin cierta sorpresa, que algunas cosas son bastante más antiguas de lo que suponíamos. Y parte sustancial del folclore, de la mitología del fenómeno ovni, es Roswell. Y sin embargo, Roswell fue la primera vez que un artefacto presuntamente alienígena se estrelló en nuestro planeta. Bueno, pues como demostraré en el tercer volumen, el platillo de Roswell ni siquiera fue el primero de aquel día, en julio de 1947, ya que la prensa llevaba 10 días informando de casos bastante similares. Si echamos la vista más atrás, encontramos primero historias de ciencia ficción sobre naves espaciales estrelladas en el siglo XVIII y luego una serie de artefactos artificiales que empezaron a caer hacia 1847. En el libro recojo varios casos de objetos con jeroglíficos en el exterior y uno de 1864 con una momia marciana en su interior. Y en el segundo volumen veremos varias noticias sobre naves extraterrestres estrelladas, siempre en Estados Unidos, Sí. donde existe esa tradición, supongo. Y incluso una novela de 1887 que habla de naves con forma de platillo volante que se estrellaban en la Tierra cada 2 por 3. Claro. Así que estamos hablando de una cosa muy antigua. Una tradición muy antigua. Sí, o sea que el de Aurora, por ejemplo, ni siquiera sería tampoco el primero. En absoluto. Lo de Aurora fue una copia de otra que se había publicado la semana anterior. La historia de Aurora es una copia de otra historia. No, de hecho. Entonces, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hace como 30 años cuando empecé con este tema y hace 20 años cuando fundé mi grupo Magonia Exchange, en general la gente tenía acceso a 200 artículos sobre los dirigibles misteriosos de 1896-97, y cuando se publicaba un libro sobre el tema, pues si un autor había reunido 400 artículos, parecía un milagro. Ya. Pero ya yo tengo más de 8.000, 9.000 artículos de esa época. Y eso me permite hacer unos estudios mucho más profundos.
Así que lo que suelo hacer es comparo el contenido de cada historia, los lugares que se mencionan, un poco de todo, hasta que llegué a a una serie de conclusiones. Y en el caso de Aurora, sé que el autor solo estuvo copiando algo que se había publicado en otra ciudad la semana anterior que había tenido mucho éxito. Así que cuando llegue a ese caso ya verás. Oye, un día tenemos que hablar tú y yo de la historia aquella del Aeroclub de Sonora Sí. que a mí siempre me ha parecido fascinante. Y si tienes toda esa información, seguro que podemos charlar un buen rato del tema, porque es un tema fascinante y también bastante antiguo. Sí, sí, por supuesto, me encantaría. Y tengo que decir que, aunque muchas historias sobre aeronaves en esa época fueron como bromas y bulos, cosas así, nada de esto niega el hecho de que la gente salía de sus casas creyendo que iban a ver algo y luego veían cosas. Es decir, que fue una época en la que la gente normal pues se sentía por primera vez muy cómoda con informarle al periódico local que habían visto luces en el cielo. Los casos de aeronaves más famosos suelen hablar de objetos de madera con velas y cosas así. Sabemos que esas son ficciones. Pero luego hubo cientos o posiblemente miles de avistamientos simplemente de luces, cosas triangulares, cosas así que no se parecían a las aeronaves tradicionales ni a esas ficciones bonitas sobre barcos con velas y tal, pero en el aire. Por lo tanto, cuando llegue a escribir el año que viene acerca de esa época, veremos una forma nueva, una perspectiva nueva, una forma nueva de ver todo lo que fue esa oleada. Pues no querría terminar la entrevista contando con alguien de tu experiencia y de tu conocimiento sin preguntarte por los tiempos actuales y por el futuro, porque, bueno, vivimos esta oleada de inesperada transparencia en los últimos 2 o 3 años por parte de la Marina de los Estados Unidos, del Pentágono, del gobierno estadounidense, y me gustaría saber cómo ves el futuro de la ufología a raíz de esto. ¿Qué es lo que atisbas en el porvenir? A mí me gustaría pensar que tarde o temprano publicarán datos irrefutables. Lo que ocurre es que llevamos 50 años diciendo que estamos muy cerca del día en que el gobierno nos diga la verdad. Siempre estamos a punto de una gran revelación, pero luego nunca ocurre. Ya. Si coges revistas de los años 70, 80, 90, siempre pone, el gobierno está a punto de decirnos la verdad, está a punto de publicar fotos de ovnis de verdad y tal. Luego no ocurre nunca. Lo interesante para mí es mirar en artículos parecidos en el siglo XIX y allí descubro que hace más de 150 años decían lo mismo. Decían, pues parece que estamos al borde de una gran revelación que nos van a contar la verdad. Es que nunca llegan a contar absolutamente nada. Entonces, a mí me encantaría pensar que sí, que están a punto de contarnos algo interesante, pero no me fío mucho, de verdad. No sé si tú sí. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, Chris, ya sabes lo que se dice. Así que viviremos esperanzados. Como viviremos esperanzados en encontrar tus próximos 2 volúmenes como poco. Artefactos alienígenas, ¿dónde se puede encontrar? En Amazon, ¿no? En Amazon, sí, porque decidí publicarlo a través de Amazon, porque así tengo mucho más control acerca del contenido, la extensión y tal. Además, cuando publico libros a través de Planeta, que he hecho en el pasado, Sí. está muy bien, son muy profesionales, pero es que tardan muchísimo tiempo en sacarlo. ¿Qué me vas a decir? Entonces, ya. Pues, de todas formas,
Tú no lo vas a decir porque eres una persona modesta, pero yo lo digo. El libro, que se lo ha currado Chris de arriba a abajo, pero no solamente la escritura, la maquetación, ilustración, etcétera, 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 es una joya y es un ejemplo para todo el que se quiera autoeditar en Amazon. O sea, es un libro que rebosa calidad por los cuatro costados. Así que yo os lo recomiendo no solo por el contenido, sino por el continente. Chris Obeck, muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento. Pues muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo grande. Hasta luego.